Este es un local, esto es en Lota. La dueña del local ve que entran estos 3 sujetos y inmediatamente estos tipos empiezan a robar. Y ella se empieza a defender con lo que tiene. Agarra pero lo que tenga a mano para defenderse. Y por lo demás, con su hija presente en el lugar. Que ahí, como ven, la están mostrando tapadita. Pero en el fondo eso es un local de esfuerzo, me imagino yo, la dueña del local, obviamente. Sí. Y toma lo que puede para defenderse de estos sujetos. Mira, escuchemos un poquito el audio, porque ella los trata de echar como sea, hasta con un zapallo, como lo ven ahí, que tiene en la mano. Claro, niño. Ay, qué horror. No. Mira. No, es horrible. La niña atrás. Tremendo tema, los estresores que tenemos permanentemente en la ciudad, en las distintas ciudades, asociadas con climas violentos también, porque eso es parte de los estresores, aparte del transporte público. Y el doctor Ugarte, doctor Mañalich, decía algo que es bien especial, porque decía, la ciudad de repente crece tanto, pero la infraestructura para satisfacer las necesidades de estas tremendas comunas no siempre llegan al mismo ritmo. Yo estoy abordando el Hospital del Carmen de Maipú, por ejemplo, que es nuevito. Y Maipú... Y maravilloso, un y bonito precioso y toda la hospital. cuestión. La infraestructura para bajar ciertos estresores, por ejemplo, si vivo en Maipú y tengo que llevar a mi cabro chico al hospital, en el centro, Providencia o en cualquier otro lado, digamos, evidentemente me genera otro problema mayor. Y en ese sentido, ¿Salud trabaja en eso? Usted que estuvo a cargo del ministerio, por ejemplo, en llevar ese tipo de infraestructura más allá de, por ejemplo, los CEFAM que están a cargo muchas veces los municipios. La infraestructura hospitalaria en particular que se ha hecho durante los últimos años, tremendas inversiones para mejorarla, crecer y modernizar los hospitales, es por supuesto un área esencial para la ciudadanía, y en comunas, tú mencionabas el ejemplo Maipú, es esencial que haya un gran hospital. Pero ¿cuál es el problema? Que un hospital, desde que uno dice, mira, parece que Maipú va a necesitar un hospital, hasta que ese hospital se inaugura, se abre, pueden pasar entre 15 y 20 años. Y yo recuerdo muy claramente el ejemplo del nuevo hospital de Puerto Montt, que a la entrada de Puerto Montt está el hospital arriba, muy hermoso. Ese hospital, desde que se diseñó hasta que se construyó, el hospital nació pequeño, chico. Entonces, sobre todo por el desarrollo en la zona de Alerce, entre Puerto Varas y Puerto Montt, ¿no es cierto?, donde hoy día pueden vivir 100.000 personas, 80.000 personas, que es totalmente nuevo. Sí. Lo mismo pasa en Maipú, lo mismo pasa en Puente Alto. En Puente Alto la infraestructura hospitalaria, o sea, piensen ustedes que el Hospital Sotero del Río, que lleva 10 años de retardo respecto a lo planificado, un gran hospital para Puente Alto, está funcionando con apoyo de carpas que se implementaron por la pandemia de COVID del año 2010. Para ampliar la capacidad. Entonces, anticipar cómo va a ser el desarrollo urbano, que muchas veces no tiene esta planificación a largo plazo. Mire, vamos a crear tales núcleos, vamos a derivar el tren, la línea del metro por aquí, por allá. Sí. La respuesta sanitaria de los hospitales, al menos, llega tarde. Y eso es porque los recursos son escasos y hay necesidades de ahora que son urgentes. Y finalmente los recursos se destinan para ahora. Urbana también, por falta de planificación urbana. O sea, el crecimiento urbano de ciertos sectores, por ejemplo, en el caso de las policías, la seguridad, que es tan relevante, muchas veces estamos, oye, nosotros aquí con suerte tenemos un retén y necesitamos comisaría hace rato. Claro. Totalmente, de hecho las poblaciones hoy en día están creciendo, comunas que están creciendo pero considerablemente, y que claro, hace unos años su demanda en materia de seguridad era distinta a la que tienen hoy día, y eso también se genera la necesidad de que los vecinos quieran contar con más cuarteles policiales, que si bien por ejemplo tienen un cuartel que es más pequeñito, porque hace unos años tenían otra realidad, claro, hoy en día necesitan ya una unidad más potente que permita darle cobertura. La proporcionalidad de carabineros en cuanto a al número de ciudadanos, ahí también es un tema, porque claro, hay lugares que van creciendo muy rápido, pero también hay lugares que probablemente son más seguros o inseguros que otros. Claro, lo que pasa es que es súper dinámico este tema, más aún cuando las poblaciones están creciendo en altura. Cuando tenemos grandes edificaciones que se por implementan ejemplo, claro, que se incrementan en comunas. Lamparaíso, así le llaman. Y ahí hace unos años, por ejemplo, hay hoy en día más de 20.000, 30.000 personas más. Y obviamente que eso genera que las nuevas políticas en materia de seguridad pública incorporen nuevos cuarteles para que esto en el tiempo obviamente puedan dar respuesta a esa demanda en seguridad pública.
que va creciendo permanentemente. Sí, pero quiero insistir en esto. Las ciudades son como seres vivos. O sea, pensemos en el fenómeno de inmigración que en el último año ha aumentado 12 y tanto %. Sí. Esa inmigración que entra en realidad llega a Santiago. Toda llega a Santiago y hace que una comuna, o sea, nunca pensábamos que iba a ocurrir que la comuna de A o B o Z, para no estigmatizar ninguna, iba a llegar y no estamos preparados. Y en ese sentido las preguntas que tenemos que hacernos respecto a la sanación o sanidad urbana son súper radicales. Por ejemplo, voy a mencionar una. No es posible que el transporte público para mayores de 60 a 65 años sea completamente gratuito para la sanidad de todo. Yo creo que es una inversión que vale la pena. Y avanzar hacia un transporte financiado enteramente, o sea, produce sanación y saca a la gente de un gran problema que tenemos demasiado auto hacia fortalecer el transporte público como la estructura fundamental. Mira, a esta hora está hablando el presidente de la República, Gabriel Boric, esto es en el Encuentro Nacional de la Pequeña Empresa, ENAPE 2022, y claro, se refirió a un tema muy importante que tiene que ver con los últimos días y con el aniversario del 18 de octubre. ¿Qué va a hacer este gobierno por los pequeños y medianos empresarios, las pequeñas y medianas empresas? Habló de espacios cívicos, recuperarlos, habló de comercio ambulante. Tuvo un encuentro que incluso los vamos a mostrar un poquito más adelante a propósito del tema constitucional. Ya se lo vamos a mostrar, que fue bien interesante, polémico al parecer. Pero claro, el presidente se refiere a esto. Me dicen si lo escuchamos un rato, escuchemos un poquito al... También es como un globo, una aprieta en una parte y se van para otro lado. Y por lo tanto tiene que ser un trabajo intersectorial en donde a la vez seamos capaces como Estado, como sociedad, de ofrecer oportunidades, de crear empleo. Por eso nuestro foco en el presupuesto actual es la seguridad ciudadana. Bueno, justamente hablando de seguridad ciudadana, e insisto, él dedicó parte especial a lo que significa la destrucción de espacios comerciales, pero de pequeños y medianos empresarios, lo que vivimos lamentablemente para el 18 de octubre, este reciente, particularmente en la comuna de Puente Alto. Miren, revisemos un registro de lo que ocurrió ayer, no el día martes. Esto fue ayer en la comuna de Puente Alto, plena luz del día. Y nada, esta cuestión parece que sigue y lo hemos hablado harto, esto es un albi, ¿no? O sea, lo hemos hablado harto, que esta cuestión sí peligre, ¿no? Pareciera, hay un al menos. Claro que si el otro lo hace, yo también, y vamos validando esta forma de delinquir. Y probablemente, algunos de ellos, no quiero decir todos, pero algunos de ellos probablemente nunca han robado en su vida, pero pues si el otro lo hace y no le pasa nada, oye, si no hay nadie detenido, se la llevan pelada. Lo lideran gallos que se organizan para hacer estas cuestiones, claro, y después esta gente que dices tú, pero evidentemente acá hay un problema de organización, y lo veíamos el día 18 de octubre. Que son los que parten. Y aquí los doctores tendrán algo que decir también. Bueno, por supuesto usted también, teniente. Sí. El ataque a farmacias, selectivamente a las farmacias. O sea, porque aquí si hacemos el descuelgue de qué se saqueó y qué no, las farmacias fueron ¡pum! Y uno dice, bueno, estos gallos uno pensará que si son así nomás, se meten en un supermercado, va a robarse la carne, los puchos, la tele, qué sé yo, pero no. Las farmacias, teniente Carabinero, ¿está consciente de que acá hay organización de grupos posiblemente asociados al narcotráfico que están sacando los remedios, los psicotrópicos? Bueno, y de la experiencia, si nosotros cuando en estos distintos hechos de violencia estábamos ahí con los equipos que se estaban monitoreando en las distintas comunas de la región metropolitana y de Chile, y obviamente que hubo ciertos sectores que estuvo muy focalizado el ataque a las farmacias, y ahí estuvieron los despliegues para poder obviamente que prevenir. Hubo locales que no se pudo llegar de inmediato porque habían ataques por distintos lados, y ahí es donde va la pregunta. Claro, ¿cómo actúan? Atacan en un sector y llegan de inmediato. Muchas veces escuchamos que se están desplazando, que nadie los deja marchar, y eso no es así. Por acá la gente que se está desplazando de forma libre sin ningún problema, ellos se desplazan tranquilos. Pero tenemos grupos que llegan de inmediato a atacar, grupos que se encapuchan antes que se estén todos planificando y empiezan a quemar transporte público, empiezan a romper todo lo que se les cruza. Porque llegan con herramientas. Distractores mientras atacan la farmacia, ¿no? Y hacen un distractor, y obviamente que los medios, los logísticos, los medios se van de inmediato a poder aplicar el protocolo que tenemos. Nosotros tenemos un protocolo del uso de la fuerza gradual bien marcado. Tiene 5 etapas de esto. Y son etapas que van evolucionando, pero nos encontramos con grupos que llegan de inmediato a lanzar artefactos incendiarios, a quemar lugares, y llegan con esa intención.
Y obviamente que se aprovechan otros grupos para poder atacar y saquear muchas veces Ya, estos pero locales. Te entonces, pueden no dar es una que- micro para romper una reja de un Claro. supermercado. Y se tres. No es que haya un grupo que viene solo a destruir y el otro dice, yo voy a ir a saquear, sino que algunos son elementos distractores mientras los otros empiezan a saquear. Y yo quiero preguntar, ¿ya definitivamente eso lo calificamos como crimen organizado? Bueno, cuando hay una organización, cuando son bandas que se planifican para eso, llegan a cierto horario, llegan descapuchados inmediato, se se puede paran en cierta configurar una intersección. asociación ilícita. De hecho, de los más de 40 detenidos que hubo en Puente Alto, 8 de ellos superan más de 100 reiteraciones por delitos violentos. Ya, ¿y qué pasó con ellos? 100. Porque Más uno de imagina 100. que con 100 detenciones por delitos violentos, además, quedaron finalmente tras la reja, ¿o no? La Fiscalía hoy anunciaba que 21 de ellos están en prisión preventiva. Teníamos detenidos con órdenes por homicidio frustrado, robo violento, delito violento, robo con ¿Cuántos intimidación. tenían más de 100 detenciones? Tenemos uno que tenía más de 50, pero en la suma de estos 8 superaba las 100 reiteraciones. Entre 8 personas. Pero uno 100. más de 50 Uno más de es mucho. 50. Ya, ¿y ese quedó en prisión preventiva? Sí, bueno, la Fiscalía ahí Ya. mencionó que estaban en prisión preventiva. O sea, contra Bien. eso nos veíamos enfrentados. Y lo otro que son los daños colaterales. Ahí también escuchábamos cuando decían, pero ¿por qué no actuaron de inmediato? Había muchos niños. Ahí en Puente Alto llegaron familias con niños pequeñitos. Obviamente arrancaban con algunos elementos. Y ahí uno tiene que medir los daños colaterales. Ya. ¿Qué hago? ¿Llego? Qué ¿Actúo? increíble. ¿Y qué pasa con ellos? Eso Increíble. yo le quiero preguntar. Niños de escudo. Y qué increíble, porque además es lo que ellos ven como ejemplo de los adultos que finalmente lo terminan repitiendo y lo validan, cuando los niños también están Van involucrados para en allá. estos hechos. Mira, veíamos un montón de personas que estaban saqueando. Bueno, esta es la farmacia que está en el centro de Santiago. Hay otra que fue el supermercado Alvid en Puente Alto, Claro. porque también la ocasión hace el ladrón, decimos en Chile. Y cuando están saqueando un grupo de personas que probablemente se organizó, voy pasando, oye, me cuesta llegar a fin de mes, está cara la leche, ya, oye, y voy justo con mi cabrón chico. Hay gente, ¿quiénes participan en estos saqueos? Porque me imagino que hay distintas características de personas que finalmente terminan delinquiendo, si esto es un delito. Claro, hay grupos que se dedican a esto, pero obviamente que hay gente que aprovecha la oportunidad e ingresa. Ayer eran muchas las personas que trataron de ingresar a estos locales, no tan solo el 18, sino que el día posterior, que fueron a buscar lo que quedaba, que ellos estaban explicando que habían escuchado, que iban a entregar eso y que se han aprovechado, pero obviamente que buscan la oportunidad para poder sacar estos productos. Pero acá es difícil, uno también se pone muchas veces en el lugar de las personas, porque uno lo conversa, lo escucha, ahí los que estaban con ellos conversando también en el post, pero hay grupos que van directamente a hacer daño. Claro. El sacar una micro transporte público que cuesta hoy en día, que fueron 3 de hecho, Sí. y romper un supermercado para poder saquearlo, o sea, ¿de qué Oiga, estamos pero hablando? teniente, en el primer estallido social, o sea, el primer 18 de octubre, cuando en la serie de los días que vinieron los saqueos, muchos de los detenidos eran personas que no tenían antecedentes, que justamente se sumaron, que había Sí. esa sensación de caos, pero eran muchos, Fue como un cientos de delincuente cientos. ocasional. Claro, pero eran muchos, Sí, muchos. muchos. Y esto yo entiendo, teniente, que empezó a bajar y después se concentró generalmente en grupos que eran actores que hacían delitos comúnmente. ¿Esto sigue? ¿De que de verdad llegamos a esta fecha y la gente se suma espontáneamente a saquear? No, hay que ser súper claro. Y ahí nosotros también tenemos equipos permanentes que monitoreamos los días viernes, que normalmente el día viernes se generan algunos hechos de violencia en el sector de inmediación de Plaza Italia, que es lo que vemos comúnmente, pero cada vez es menos cantidad de personas. Se juntan algunos grupos que son un poquito más violentos, que buscan también generar el daño, Sí. pero ya la gente está cansada y eso lo sabemos. Los locatarios, los O sea, vecinos son están los- son cansados. los delincuentes de no siempre. se suman, son los mismos delincuentes de ¿Quién siempre. se va a acostumbrar a Y eso? eso hay que ser súper claro. Quiero llevar esto a lo que vimos este 18 de octubre con los doctores, porque efectivamente el ataque a farmacias, el robo de remedios y psicotrópicos especialmente, y que lamentablemente después los vemos en las ferias libres. Entonces el acceso a remedios que son peligrosos si no están supervisados porque ya la aspirina la gente se la toma cuando le da la cabeza, la gente también tiene que entender que el paracetamol es muy peligroso si no se usa bien o un antiinflamatorio cualquiera, pero sobre todo los psicotrópicos. O sea, y la gente tiende a automedicarse además porque no tiene fácil acceso en las ferias libres. Ese es otro problema sanitario que enfrentamos. Yo quería hacer un comentario en esto. Si ustedes se dan cuenta, ¿quién sabe qué agrupa los psicotrópicos? ¿Quién sabe que la codeína se puede usar para drogarse?
eso es gente que tiene cierto nivel de conocimiento. ¿Quién sabe que el farmacéutico dentro de la farmacia es el que tiene acceso a los medicamentos? Pero si imagínense que estas personas que saquearon la farmacia, ayer conversamos con el dueño de esta farmacia, con Marcelo, y nos contaba que lo primero que hicieron estas personas que llegaron con herramientas, oye, con un chuzo, llegaron descaradamente con la herramienta a abrir la farmacia, tomaron de inmediato al farmacéutico. Exacto, para pedirle la lidocaína. porque él tiene el acceso a los medicamentos controlados. Ya. Y además llevan elementos, herramientas para romper las cajas de seguridad de los medicamentos controlados. Entonces, es un grupo que tiene un nivel de información y de preparación que no es el común de la gente. Ahora, entienda, si ustedes entienden ese escenario, esa preparación, y entran, roban, y ellos van a lo que van, van por los No, ellos van a eso y que el resto se lleve lo que quiera del Claro, del local. ahora, Pero si hay gente que está por ahí marchando, protestando cualquier cosa y ve que hay remedio, claro, pueden aprovechar la oportunidad de robar, pero el problema es que después se mezcla y el delincuente profesional que planificó este robo, si llegaran a detenerlo, se puede hacer pasar como un manifestante que vio que estaba roto. Y así, cuando hay cierto grado de desorden, de pérdida del control del orden público, los delincuentes se aprovechan y pueden planificar este tipo de acciones. Y esto es peligroso. Ojo, esto no solo lo venden en las ferias, mezclan los psicotrópicos con otras drogas ilícitas para aumentar sus efectos y tener más dinero con sus ventas, poniendo en riesgo la salud de los que consumen. Tremendo negocio, entonces. Doctor Mañalich. Si recordamos el terremoto del 27 de febrero del año 2010, inmediatamente después en una ciudad de Chile, en Concepción fundamentalmente, se produjo este saqueo masivo de supermercados que la gente salía, o tiendas que salía con plasma, que llevó a la presidenta Bachelet en la época a dictar un estado de excepción constitucional por una situación en la que la mayoría de la gente, como ustedes decían, seguía a la masa. Decía, oye, entraron al supermercado, aprovechemos a la tienda, saquemos esta cosa. Yo diría que hoy día lo que enfrentamos fundamentalmente es que hay una industria delictual con distintos rubros. O sea, ¿usted a qué se dedica? No, yo me dedico a la línea robo de autos. ¿Usted qué se...? No, yo a la droga. Usted, yo estoy en la industria de fármacos. Todo el tema de autos, que hoy día es, usted, teniente, lo puede asegurar con números, que es realmente impresionante la cantidad de autos que se roban. Tiene una industria. Alguien saca el auto, se lo entrega a otro, le pagan, ese otro lo reduce o lo envía para afuera. En fin, es una industria, lo mismo que la droga. Fármacos es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el precio de reventa se produce mucha utilidad. Al final de cuentas, perdón que lo diga, es una actividad industrial delictual con fines de lucro. Claro. O sea, cuando yo programo entrar, ¿no es cierto?, a la farmacia y quiero tales y cuales medicamentos, ya sé, yo estoy pensando en la utilidad, no estoy pensando en la política, nada. De hecho, el 18 de octubre, como lo reconoció la propia ministra del Interior recién, no hubo política, no hubo pancartas, no hubo marchas por causa, no hubo absolutamente nada. Lo único que hubo es, mire muchachos, es una oportunidad para desarrollar nuestro trabajo. Y esto es muy complejo porque la industria delictual, con mucho respeto teniente, sin una capacidad de inteligencia, sin encontrar a los líderes, sin encontrar cuál es el flujo de los autos, el que roba. El dinero, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está la plata? O sea, son industrias muy complejas. Y de hecho, la industria del narcotráfico hoy día en Chile o sea, nosotros debemos ser en este momento en Latinoamérica uno de los países con más problemas de narcotráfico. Podemos llegar perfectamente a ser un Estado fallido a razón de lo que está pasando con la penetración del narco, pero ese buen punto, cuando usted era ministro, y yo sé que usted conversaba mucho con el presidente Piñera, ¿ustedes llegaron a tener luces de que el narcotráfico estaba penetrando nuestro aparato estatal? ¿Corrupción?
municipal, no sé a qué nivel, pero ustedes ya tenían alguna sensación, noción. Digamos, había una noción de que el consumo y la producción local, que antes, digamos, era importada, la producción local de cocaína, estaba aumentando, y que había algunos lugares, no quiero mencionar algunas comunas, que sé yo, donde la cosa parecía más, pero si lo digo con verdad, la fuerza con que se ha levantado el narcotráfico, la industria narco en Chile durante los últimos 3, 4 años es terrible. Claro que sí. Es que el único caso simbólico es el de la comuna de San Ramón con la administración anterior de Aguilera, que era vicepresidente del PS también en su... Entonces había una relación curiosa allí, muchos funcionarios que también era sindicado, que tenía alianzas con ciertos grupos, pero ese es un caso. Yo no sé si esta cuestión es más grande, el Poder Judicial, no tengo idea. ¿Usted nunca escuchó? Yo no tengo información y no voy a meter la pata insinuando algo. Oiga, que no sé. doctor, pero sí, yo me imagino que tiene clarísimo cuál es la necesidad urgente que tenemos en nuestro país y donde probablemente ya hay que poner más recursos, porque lo hemos estado hablando acá. Para usted, si estuviera actualmente en el gobierno, entre medio de las conversaciones, porque usted está en el Ministerio de Salud, pero ¿dónde se pondría el ojo? ¿Dónde se pondría el acento si ustedes estuvieran hoy día en el gobierno? Yo personalmente pienso que no queremos hablar de eso, nos negamos, en fin, pero el problema narco en Chile es el problema más grave que enfrentamos. Y mucho de la cadena delictual, a lo mejor hasta la bomba de la que hablamos hoy día en la mañana, está vinculado a la industria narco. A asustar, a conquistar terreno, a reclutar niños, adolescentes como soldados de la droga, a tener laboratorios. Sabemos de intentos de carteles internacionales muy potentes de instalarse en Chile, ¿no es cierto? Y en ese contexto yo pienso que el problema fundamental de seguridad que enfrentamos hoy día es el narcotráfico, y mucho de lo que vemos en el día, ¿no es cierto?, está vinculado directamente o indirectamente a la industria narco. Claro. Un tema tremendamente complejo. Yo me acuerdo haber entrevistado una vez al presidente, cuando el expresidente Sebastián Piñera, cuando recién asumió en Cerro Castillo, y tuvimos la oportunidad de hablar en off, y él efectivamente me decía que el tema del narcotráfico era un problema y que era muy difícil de atacar, entre otras cosas, porque los ejemplos en el mundo muestran que muchas veces, si tú haces la guerra te la pueden hacer de regreso, y tampoco sabes, sobre todo si no tienes claridad del tamaño del fenómeno. Hay un montón de cosas que son muy delicadas, pero que sí, evidentemente, hay algunos aspectos que